Estimados estudiantes, ¿cómo están? Muy buenas noches. En unos minutos el docente que va a impartir el taller se va a conectar, ¿sí? Vamos a dar una tolerancia todavía de unos 5 minutos para poder iniciar. De acuerdo a lo que se ha programado, todavía a las 8 estamos comenzando.
Bien, estimados estudiantes, tengan muy buenas noches. Vamos a dar inicio al taller. El docente Carlos Guillén es quien va a impartir el taller. Por favor, le doy uso de la palabra para que pueda iniciar. Buenas noches. Muchas gracias, Magíster Miguel. ¿Se me escucha? Sí. Sí, sí se escucha, doctor. Ok. Entonces vamos a empezar con el taller, ¿no? Acá tenemos, ¿no? Ya los estudiantes que han ingresado y voy a proceder a compartir la pantalla. ¿Se ve lo que estoy compartiendo? Sí, ya se puede visualizar, doctor. Ok. Bueno, jóvenes, vamos a empezar, ¿no? Con este taller, ¿no? Este taller sobre lo que es conocimientos de cultura general, ¿no? Que es necesario para lo que es nuestro perfil, ¿no? De estudiante y también de egresado, según las normativas de la Universidad César Vallejo. Vamos a hablar un poco sobre la pandemia por el COVID-19, ¿no? Eh, la enfermedad de COVID-19 fue una enfermedad, una pandemia que enlutó a muchas familias en el Perú, no solo en el Perú, sino en el mundo. Fue muy triste, muchos perdimos familiares queridos, amigos, colegas, ¿no? Yo como odontólogo perdí muchos colegas y amigos, ¿no? Eh, También familiares muy queridos. Y no solamente eso, ¿no? La pandemia de COVID trajo unas repercusiones tanto económicas como académicas, ¿no? Hubieron cosas dentro de lo malo, situaciones favorables, como el crecimiento de la educación virtual, ¿no? Que no estaba muy desarrollada en el Perú, a cosas también un tanto negativas, porque debido a las restricciones, muchas de las asignaturas de naturaleza práctica se tuvieron que forzar y llevarse de manera virtual, a veces en desmedro de, de las competencias necesarias, ¿no? Muchas carreras sí pudieron manejarlas, muchos aprendimos disciplina, otros no, ¿no? Estudiantes a veces se ponían a hacer otras actividades en lugar de hacer las clases, ¿no? Particularmente yo como docente fui partícipe, ¿no? De alguna eh, cap- eh, pantalla que se encendió, ¿no? Y el estudiante estaba haciendo otra actividad, pero es parte de, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco sobre la pandemia del COVID-19, ¿no? Eh, Sus orígenes, ¿no? Salieron en la ciudad de Wuhan, ¿no? En China, ¿no? Según se tiene entendido, el COVID-19 viene a ser una variante, ¿no? Causada del SARS-CoV-2, ¿no? Fue identificada, ¿no? En la ciudad de Wuhan, ¿no? De Wuhan en China a fines del año 2019. Sin embargo, jóvenes, existieron algunos indicios de que en el Perú llegó mucho antes, ¿no? A otros países, solo que no se había identificado la enfermedad como tal. Entonces, a fines del año 2019, empezaron a encenderse pues las alertas sanitarias, ¿no? Entonces, a fines de marzo del 2020, se empezaron las restricciones como medida de emergencia, ¿no? Ya que esta enfermedad englobó a todo el mundo. Por eso se le llama pandemia, ¿no? Ya sabemos que una epidemia es una enfermedad que se da de manera localizada en una región, en una ciudad. Pandemia abarca continentes, ¿no? Entonces, en el Perú, en realidad, pandemia eh, solamente podríamos reconocer al COVID-19. Muchos dicen que el VIH-Sida es una pandemia, no lo es porque el crecimiento no es desmesurado como el caso del COVID, ¿no? Entonces el COVID sí mató gente, murieron mucha gente a raíz de esta enfermedad. Del VIH no, se contagian sí, ¿no? Entonces es considerado una pandemia, bueno, la primera pandemia, ya que la peste negra hace 2 siglos atrás en Europa pues solamente abarcaba Europa. Entonces que abarque al continente americano es la única, me parece, enfermedad que abarcó todo el mundo, ¿no? Eh, entonces,
Es importante conocer esto para poder saber los orígenes de todo, ¿no? De nuestra educación actual, que es un sílabus post pandemia, ¿no? En la Universidad César Vallejo. Entonces, la declaratoria de la pandemia por la Organización Mundial de la Salud, como les dije, fue en marzo del 2020. La Organización Mundial de la Salud, o también llamada OMS, declaró oficialmente a COVID-19 en una pandemia, es decir, una enfermedad que afecta simultáneamente a varios continentes y a gran parte de la población mundial, ¿no? Entonces, esta pandemia nos restringió libertades, tuvimos que quedarnos en casa. Muchas personas, sobre todo los adultos mayores, se desesperaban por salir porque ellos no están acostumbrados a estar encerrados. Yo pienso que nadie, bajo un encierro que duró aproximadamente más de 100 días. ¿Quién no se acuerda de las calles, ¿no? Vacías, parecía una fotografía, yo nunca había visto eso, yo recuerdo, parecía una fotografía posapocalíptica, ¿no? Las calles vacías, nunca se había visto, ¿no? Las calles de Lima vacías. Nadie podía salir. Incluso se pudo apreciar muchas especies que ya no había, ¿no? De pájaros, comenzaron a migrar, a pasearse libremente por la ciudad. El cielo estaba más despejado, ¿no? El ecosistema también cambió un poco. Entonces, esas fueron las primeras impresiones, ¿no? En estos días de cuarentena. Ahora, las consecuencias globales de la pandemia. Todos sabemos que hubo una sobrecarga hospitalaria, sobre todo acá en el Perú, no habían camas, no habían camas UCI, ¿no? Incluso el presidente fundador de la Universidad de César Vallejo, el doctor César Acuña, eh, implementó, ¿no? Varias camas UCI, ¿no? En varias partes del Perú, pero a veces no, la voluntad no basta, ¿no? Porque era demasiada la demanda. Entonces la sobrecarga hospitalaria hacía que los pacientes estuviesen hacinados, complicando más, ¿no? La virulencia de esta enfermedad, ¿no? La gente se contagiaba más estando en los hospitales, ¿no? Muchos médicos fallecieron, incluso si usted va al Colegio Médico del Perú, que queda en Miraflores, va a ver un montón de fotografías, por lo menos un centenar o más de médicos que fallecieron en la pandemia, y se les da honores, ¿no? En la puerta del Colegio Médico. Se restringió, vuelvo a repetir, la movilidad de las personas. Las libertades fueron restringidas, nadie podía hacer reuniones, fiestas, incluso hay gente que no quería acatar, pero fueron sancionadas, ¿no? Inmediatamente. Solamente podía salir una persona, ¿no? Hacer sus compras, sin embargo, eso no bastaba, la gente se seguía contagiando y la gente seguía muriendo. La falta de educación, jóvenes, en el uso de la bioseguridad, creo que jugó un papel importante, porque mucha gente no se colocaba bien la mascarilla, se la colocaba debajo de la nariz, no se lavaba las manos, no usaba alcohol de 70 grados, y esto provocaba pues de que eh, la enfermedad también se dispare. El Perú mostró uno de los índices más grandes, ¿no? De mortalidad por COVID-19 y desgraciadamente no demostró para nada una eficiencia en el manejo de la pandemia, ¿no? Esto conllevó a una crisis económica y laboral. El Estado tuvo que sacar de sus arcas subvenciones para la gente que no tenía. Tú no puedes encerrar a una persona a que no trabaje cuando la mayoría de peruanos, su modus vivendi, ¿no? El modo de vida que ellos tienen es trabajar y si no trabajan no comen, ¿no? El día a día. Entonces el Estado peruano tuvo que sacar muchas subvenciones, endeudándose en muchos aspectos, lo que trajo pues una crisis económica y también una crisis laboral, porque muchas empresas quebraron, el Estado comenzó a lanzar políticas de congelamiento en el trabajo. Supongamos que tú eres un profesor o un trabajador de X empresa y se te suspendía el trabajo y cuando ya pasara la pandemia se te iba a volver a recomendar. En otras palabras, te estaban despidiendo, pero con la promesa de que te iban a seguir contratando después. Sin embargo, esto no era, eh, uno vive, ¿no? De su trabajo, de un sueldo, de un salario, y, ¿no? Y esto trajo consigo muchas eh, eh,
una crisis laboral y económica, ¿no? Afectación de la salud mental. Muchas personas no podían estar, el ser humano es un ser eh, social, un ser que tiene que estar en comunidades, tiene que estar en constante comunicación con sus semejantes. El estar encerrado, no salir, implicaba pues ir en contra de su naturaleza, afectando su salud mental, ¿no? Sobre todo con los adultos mayores, ¿no? Desgraciadamente, pues muchos de ellos no soportaban, se desesperaban, salían a la calle y se contagiaban, ¿no? Adultos mayores, sobre todo yo les digo, porque mi padre pues fue una persona también que no soportaba estar encerrado. Ahora, ¿cuáles son el impacto del COVID-19 en el Perú? ¿No? El primer caso es en el país. A nosotros le llamamos el caso cero, ¿no? El primer caso confirmado se registró el 6 de marzo del 2020. Sin embargo, hay especialistas en esta enfermedad, bueno, ya se generaron médicos especialistas en COVID, habían hecho ciertas pesquisas y se había encontrado de que antes de esta fecha, medio año antes, había manifestaciones de COVID, solo que no estaba identificado. Por ejemplo, acá tenemos lo que dice, ¿no? El primer caso, el caso cero, ¿no? Soy Luis Felipe, el caso cero de coronavirus en el Perú. Hoy recibí mis resultados y puedo decir que vencí el coronavirus. Es necesaria esta cuarentena, como lo hizo pues la familia igual que yo. Entonces, esto es lo que trajo la cuarentena estricta, ¿no? Estas fotografías, ¿no? El Estadio Nacional, ¿no? Que está en el centro de Lima, totalmente vacío. Pareciera que hubiese venido, pues, como muchos cristianos dicen, la segunda venida de Cristo y se ha raptado a toda la población, no hay nadie. Y así estaban todas las calles. Era algo poco usual, ¿no? Pocos días después de que el gobierno decretó, más o menos el 20 de marzo, ¿no? La cuarentena nacional estricta, ¿no? Que se extendió por 100 días, fue una de las más largas de la región, ¿no? Pero el Perú es un país que se mueve en base al comercio. Todas las personas trabajan en ventas, trabajan en el mercado, trabajan el día a día, comercio informal, ¿no? Y pedir nuevamente una restricción de una cuarentena de este tipo sería algo, ya no se podría volver a dar, ¿no? En el Perú, porque hubo muchos damnificados por la falta de trabajo, ¿no? Los principales problemas en el sistema de salud peruano. Bueno, una persona con COVID, ¿no? Es una persona que al contraer este virus va menguando el sistema inmunológico y los bronquios, ¿no? De la persona, ¿no? El sistema respiratorio. Por lo tanto, cuando llega a su fase casi final, el paciente necesita respiración asistida. Y esto solamente lo puede dar una cama UCI. ¿Qué es una cama UCI? Es una cama de unidad de cuidados intensivos. Una cama con todos los monitores, con todos los equipos necesarios para dar soporte vital a la persona, ¿no? ¿No? Entonces, oxígeno, medicina. Muchos pacientes no recibieron el medicamento ni el soporte necesario. Muchas personas murieron, ¿no? Fue bastante triste, ¿no? Ver las noticias en esa época. Sin embargo, hoy en día nosotros podemos decir que somos sobrevivientes y pensar pues de que eh, la vida sigue adelante y hay que dar lo mejor de nosotros y esperar que no vuelva a haber otra enfermedad, ¿no? Pandémica en el mundo otra vez, ¿no? De este tipo. La alta mortalidad en el Perú llegó pues a registrar a una de las tasas de fallecimiento por COVID-19 de las más altas del mundo. Esto tiene mucho que ver, ¿no? Nos da mucho que pensar que se manejó de una manera no muy inteligente, ¿no? El manejo de la pandemia por nuestros gobernantes. Eh, la brecha digital. El cierre de las escuelas afectó la educación, especialmente en las zonas con poco acceso a Internet o tecnología, ¿no? Entonces, si bien es cierto, el COVID en algunos sectores, ¿no? Favoreció la educación virtual, en otros se convirtió en un dolor de cabeza, ¿no? Muchas personas de clase media como nosotros podemos acceder a una computadora como lo estamos haciendo ahora, recibir una capacitación, recibir clases, trabajar a través del internet,
pero muchas personas de niveles socioeconómicos muy precarios no tenían ni siquiera acceso a un celular con internet, ¿no? Y esto es lo que dejó ver, ¿no? Una triste realidad en el Perú, ¿no? Que mucha gente no tenía, se ofrecieron tablets, ¿no? A montón, que no llegaron por A o B motivos, ¿no? Y muchos estudiantes del colegio no pudieron llevar adecuadamente la educación virtual. Y al no llevarla, pues la calidad educativa también decreció, ¿no? A nivel escolar me refiero, ¿no? Universitario también. Entonces, el rol del sistema de salud durante la pandemia del COVID-19, ¿cuál fue su rol? Antes de la pandemia, el sistema de salud en el Perú ya presentaba dificultades antes de la llegada del COVID. No, no es, eh, no hay que ser adivinos para saber que en el Perú la salud no ha estado llevada, ¿no? De la mejor manera. Entonces, el COVID-19 solamente agudizó más estas deficiencias, ¿no? Encontramos un sistema fragmentado, eh, dividido por varios subsistemas, ¿no? Que reflejaba la burocracia que se ve hasta el día de hoy en el sistema de salud. Por ejemplo, los sistemas de salud del Ministerio de Salud, que es el Seguro Social del Empleado, que es un seguro particular de las personas. No confundamos salud con MINSA. MINSA es un seguro de salud eh, subvencionado por el Estado. En cambio, salud es pagado por los propios trabajadores. Cualquier docente, cualquier trabajador, por ley, tiene que aportar a salud y tiene derecho a entrar a salud, ¿no? Dicho sea de paso, salud tiene más recursos que el Ministerio de Salud. Por eso, salud pues está un escalón más arriba en cuanto a lo que son infraestructura, cuanto a MINSA, ¿no? También los centros de salud de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, ¿no? Eh, ¿No? Las sanidades, ¿no? También vemos que trabajaban de una forma diferente. Estos tres, ¿no? Entidades no trabajaban a la par, trabajaban de forma diferenciada, ¿no? Y el sector privado, ni qué decirlo, ¿no? Ellos trabajaban pues con el sector A, clase B, ¿no? Socioeconómico, ¿no? Cada uno con sus propias normas y recursos. ¿Qué se pudo observar en la pandemia? Se pudo observar de que algunas clínicas privadas no podían atender a personas con COVID-19, pedían, hacían unos requerimientos demasiado altos hasta que el Estado tuvo que intervenir y obligar a todos que se pongan la camiseta y trabajar juntos, ¿no? Porque estábamos en una emergencia sanitaria. La desigualdad en el acceso a la atención, ¿no? Vuelvo a repetir, en el sector privado, ¿no? En una clínica A1, pues la angloamericana, no te iban a tratar lo mismo como te trataban en el Ministerio de Salud, ¿no? Sin embargo, como medida excepcional, se estableció que todos tenían que recibir a los pacientes enfermos de COVID. Las personas en zonas rurales con bajos recursos enfrentaban más barreras para recibir servicios de salud oportunos, ¿no? Mucha gente moría por no tener los recursos necesarios, ¿no? ¿No? Entonces, estas condiciones hicieron más difícil responder de manera rápida y unificada frente a la emergencia sanitaria. Entonces, durante la pandemia, el sistema sanitario tuvo que adaptarse rápidamente. Entre las principales acciones realizadas que se encontraban: implementación de hospitales de campaña. ¿Quién no vio, pues, en todos lados, de forma prefabricada, hospitales de campaña, carpas, e incluso en la Videna se hizo, pues, en la Villa Deportiva Nacional en Villa El Salvador, me parece, o Villa María del Triunfo, se generaron edificios inmensos, ¿no? Del IPD, ¿no? Se hizo, pues, un tremendo hospital COVID. Actualmente ya está desmantelado y los edificios los han vendido como departamentos para los deportistas con facilidades, ¿no? La ampliación de los canales de telemedicina. Bueno, esto es algo innovador, ¿no? Sin embargo, en el caso de algunas carreras como odontología, donde tenías que ver los dientes, era un poco difícil, ¿no? Pero la telemedicina sí se mejoró, se implementó aún más, ¿no? La gente empezó a usar, ¿no? Estas plataformas de videoconferencia como el Meet, el Zoom, el Teams, ¿no? Para poder hacer sus consultas. El paciente le decía, pues, sus dolencias,
y el médico le da alguna que otra orientación mediante la telemedicina. El incremento de las camas UCI y plantas de oxígeno, ¿no? Se dejó ver que no habían plantas suficientes de oxígeno, incluso se pudo observar de que el oxígeno estaba monopolizado aquí en el Perú. Entonces se tuvieron que generar políticas, ¿no? Para favorecer, ¿no? El crecimiento de estas plantas de oxígeno, ¿no? Incremento de las camas UCI, priorización del personal de salud, ¿no? Se vacunó primero siempre el personal sanitario y se trataron pues de asegurar las condiciones básicas de protección, ¿no? Cuando aparecieron las primeras vacunas. Estas medidas ayudaron a mejorar la capacidad de respuesta, aunque no fueron suficientes en todos los momentos críticos, ¿no? ¿Qué grandes desafíos nos ha planteado esta pandemia de COVID-19? ¿Sí? Hay que tener en cuenta que a pesar de los esfuerzos, el sistema de salud del Perú enfrentó serios problemas como cuál, la falta de equipamiento, ¿no? No había camas UCI, no había plantas de oxígenos, ¿no? No había ventiladores, ¿no? Escasez de nosocomios u hospitales. El personal de salud se contagió, se agotó, incluso murió, ¿no? Falleció por esta enfermedad, ¿no? Tanto enfermeras como técnicos se pusieron en riesgo, ¿no? La coordinación interinstitucional fue limitada debido a la burocracia que siempre está en nuestro país y en todos los países, ¿no? ¿No? En el Perú, pues la campaña de vacunación de COVID-19 empezó en febrero del año 2021, ¿no? Se aplicó pues por etapas priorizando los grupos vulnerables. ¿Cuáles eran? Primero el personal de salud, ¿no? Quienes eran los que trabajaban directamente con las enfermedades, con las personas enfermas con COVID. Adultos mayores y personas con enfermedades de riesgo. Hay que saber que el COVID es una enfermedad que destruye a personas que tienen inmunodeficiencias o enfermedades sistémicas como diabetes, hipertensión, obesidad, personas, adultos mayores que están inmunodeprimidos. Es una enfermedad, se podría decir que es una enfermedad oportunista, ¿no? Destruye, ¿no? Ataca a las personas que están inmunodeprimidas, ¿no? Y al final, ¿no? Se impartió a la población general. La vacunación se convirtió en una de las herramientas más importantes para reducir la enfermedad, ¿no? ¿No? Y la mortalidad también. ¿Qué permitió que las vacunas llegaran? Bueno, eh, bueno, la gestión del gobierno, ¿no? Tuvo que, ¿no? Hacer convenios porque incluso habían países que ya tenían comprados lotes, ¿no? De vacunas y el Perú a veces quería comprar y no, ya no había, ¿no? Y tenían que esperar turnos, ¿no? Por eso que llegó muy tarde. Y esto tiene que mucho que ver con la ciencia y la tecnología de cada país, ¿no? Las vacunas se pudieron dar gracias a la ciencia y tecnología. Y esto es muy importante porque el labor de la universidad es gestionar ciencia y tecnología, ¿no? La Universidad César Vallejo y cualquier otra universidad del Perú, su finalidad, al final ustedes tienen que hacer una tesis, tienen que sustentar y tienen que aportar, ¿no? Dar un producto de investigación al Perú. Entonces la ciencia y la tecnología van de la mano con el desarrollo de un país, ¿no? Nosotros no podemos ser un país que dependa de otros, ¿no? De las vacunas de Rusia, de las vacunas de Estados Unidos, porque no tenemos de repente la capacidad de poder crear nuestra propia vacuna. Eso hay que poner, ¿no? Hay que ponernos a pensar, ¿no? Imagínense que el Perú pudiera haber creado su propia vacuna, ¿no? Ese es un punto que las autoridades deben tomar en cuenta, ¿no? La confianza en las instituciones, la participación del Estado y las organizaciones internacionales también permitió la distribución más amplia, ¿no? Donaciones, convenios, ¿no? La información veraz, comunicar con claridad, ¿no? Eh, y ayudar pues a las personas que aceptan vacunas. ¿Qué aprendizajes sociales hemos tenido, ¿no? De todas de nuestra experiencia con la pandemia, ¿no? Prevención permanente, una vigilancia constante de cualquier tipo de enfermedad y cualquier, bueno, a nivel global, ¿no? Pues no solamente el COVID-19, pueden estar saliendo nuevas enfermedades que podrían convertirse en epidemias o pandemias, ¿no? Por esa razón hay que siempre lavarnos las manos, usar mascarilla, ventilación adecuada, ¿no?
y todo esto se volvió un hábito bastante común, ¿no? La solidaridad y apoyo comunitario, ¿no? La ayuda entre familias, vecinos y organizaciones se volvió fundamental para afrontar la crisis. Innovación y educación y trabajo, ¿no? El uso de las clases virtuales. Yo recuerdo mucho cuando, antes de esta pandemia, el, el usar el hacer un estudio a distancia solamente era para algunas carreras de, de, de algunas universidades, ¿no? Eran centros de educación a distancia. El docente convencional, ¿no? Ya tanto del colegio como de la universidad, no quería saber nada de la educación virtual. La educación virtual solamente son para algunos eruditos, ¿no? Que solamente manejaban la computadora y nada más. De la noche a la mañana, con la pandemia, nos enseñaron a que teníamos que aprender sí o sí, y en cuestión de semanas, una semana, todos los profesores se comenzaron a capacitar. Y ahora nos parece manejar una plataforma de estas, ¿no? Nos parece tan familiar y tan fácil que a veces no nos explicamos cómo teníamos tanto recelo a usar estas plataformas. Ahora las plataformas no solamente se han quedado, sino son una herramienta fundamental, ¿no? Para nosotros. Eh, entonces, la innovación en la educación a través de las clases virtuales. También mayor conciencia sobre la salud mental, ¿no? Se reconoció la importancia del bienestar emocional en todas las edades, sobre todo en adultos mayores, ¿no? Lucha contra la desinformación, ¿no? Se volvió vital, ¿no? Aprender a identificar fuentes confiables para no crear rumores o falsas noticias. Bueno, hasta ahí hemos llegado a la primera parte pues, de los tres temas que vamos a tocar, que se llama pues pandemia COVID-19. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes, sobre este tema? Bueno, me parece que no. Así que continuamos con el segundo tema, que es realidad peruana, ¿no? ¿En qué realidad vivimos? Eh, ¿Cuáles son, ¿no? Los problemas más trascendentes en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, vamos a ver acá, ¿no? El Perú es un país con muchas cualidades. Hay una gran diversidad cultural, pero también hay una gran desigualdad. Tenemos tres regiones, tenemos más de 50 pueblos indígenas, entre quechuas, aymaras, ¿no? Ashaninkas, amazónicos, ¿no? La diversidad lingüística, contenemos pues más de 48 lenguas originarias, ¿no? Siendo las principales el quechua y el aymara, ¿no? Tenemos cosmovisiones distintas y formas de entender la salud y la comunidad también de manera distinta. Entonces, el Perú es uno de los países más diversos del mundo. Varias culturas, varias costumbres, ¿no? Tú lo puedes ver viajando a la sierra, ¿no? Vas a la sierra y vas al día que hay fiestas. Las fiestas son diferentes, ¿no? Comen diferentes tipos de platos típicos. Y bueno, en ese sentido el Perú es una maravilla, ¿no? Turística. Pero también hay que entender que hay mucha desigualdad social, ¿no? Si bien es cierto, muchos hablan del racismo, en el Perú no existe racismo, pero sí existe clasismo, ¿no? Y eso es un problema que tenemos que combatir y tenemos que ser como profesionales, unos profesionales inclusivos, ¿no? Respetar todas las etnias, todas las opiniones y todas las formas de vida, ¿no? De las personas. La diversidad, ¿no? Convive con las desigualdades profundas, ¿no? Tenemos la brecha urbano-rural marcada, ¿no? Mucha gente de la ciudad segrega pues a la gente que viene del campo, ¿no? Esto ya se veía más en los años 80, 90. Ahora no tanto porque la mayoría de pobladores de Lima son descendientes de personas que vienen de zonas rurales, ¿no? Mis padres, por ejemplo, bueno, mi padre era de la selva y mis abuelos eran de la sierra, ¿no? Diferencias, ¿no? Entre ingresos y oportunidades, ¿no? Aquí sí hay mucha gente que tiene muchos buenos trabajos, como hay gente que no tiene trabajo también. La pobreza más alta, ¿no? En regiones de la sierra y la selva. Por esa razón, mucha gente opta por migrar a la ciudad de Lima, donde hay más oportunidades laborales. Y esto es un punto preocupante porque el Estado debería gestionar también el desarrollo de estas zonas, de estas regiones, ¿no? Para que haya trabajo también, ¿no? Exclusión histórica de las poblaciones indígenas.
Las poblaciones indígenas formaron por historia, ¿no? Un papel, un rol importante en cada fase de nuestra historia, ¿no? La época pre-inca, la época colonial, la época de la independencia, ¿no? Los indígenas, las poblaciones indígenas en la guerra del Pacífico. Estos poblaciones indígenas tuvieron un papel crucial en nuestra historia. La diversidad cultural, ¿no? En el Perú, ¿no? El Perú es considerado uno de los países más diversos del mundo, junto con México, ¿no? No solo por sus paisajes y regiones, sino por su gente y cultura. Existen, como dicen, ¿no? Más de 50 pueblos indígenas reconocidos oficialmente, entre ellos la población quechua, ¿no? La aymara, los pueblos amazónicos, y el país pues contiene pues más de 48 lenguas originarias, ¿no? Entre ellos el quechua, el aymara, ¿no? Cada comunidad tiene distintas cosmovisiones, es decir, formas propias de entender la salud y la naturaleza y la educación y la vida de la comunidad, las cuales hay que respetar, ¿no? Muchos de los brigadistas de salud que vienen de Lima pasaron a los pueblos indígenas a ayudar, ¿no? A impartir salud. Hubo un incidente hace 20 años atrás donde unos brigadistas ayudaron a dar a luz a una mujer ayaninca y los ayanicas no están acostumbrados a dar a luz, a parir sus hijos echados, sino en cuclillas. Y este personal de salud obligó a la mujer a dar echada, lo que causó una consternación e indignación en la población ayaninca, que desafortunadamente actuaron con violencia y los lincharon, ¿no? Hace mucho tiempo atrás, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con el respeto, ¿no? De las cosmovisiones, ¿no? Y de la forma de vivir o entender, ¿no? El mundo de ellos, porque lo pueden ver como un desprecio, un insulto, ¿no? Esta riqueza cultural, ¿no? Es parte fundamental de nuestra identidad, ¿no? Y nos diferencia de todos los países del mundo, ¿no? Pero también existe la desigualdad. Junto con tanta diversidad, el Perú enfrenta desigualdades profundas que afectan pues la calidad de vida de millones de personas. Y esto va a generar una brecha, o sea, un vacío que tiene que ser cubierto y tiene que ser mejorado entre lo urbano y lo rural. Mucha gente en la ciudad pues menosprecia, ¿no? Antes era más, ahora es menos, ¿no? A las personas que vienen del campo, vienen de la sierra, vienen de la selva, ¿no? Por el hecho de tener otras formas de ver la vida, ¿no? Las grandes ciudades tienen más acceso a los servicios, ¿no? Mientras que muchas zonas rurales permanecen con limitaciones. Muchos poblados no tienen ni siquiera un centro de salud, no tienen una buena escuela, no tienen un buen instituto, una buena universidad donde puedan sus hijos estudiar. Entonces, lo primero que hacen, ¿no? Apenas tienen un poco de recursos, estas familias mandan a sus hijos a estudiar a Lima, ¿no? O a las ciudades más referentes, Trujillo, Chiclayo, ¿no? No solamente Lima, Arequipa. Entonces, también se puede observar diferencias entre ingresos y oportunidades, ¿no? Mucha gente, pues, que es más capacitada en las mejores universidades, va a tener mejores oportunidades laborales y mejores ingresos, pero eso también va en desmedro de las personas que no tienen bajos recursos, que de repente tratan de hacer lo mejor para capacitarse, pero no tienen esas mismas oportunidades, ¿no? No todas las personas acceden a un buen empleo, educación o servicios básicos. También existe acá en el país lo que es el amiguismo, ¿no? Entras tú y te ponen a dedo porque eres un recomendado, ¿no? Entonces, eso también genera resentimiento y diferencias, ¿no? Yo pienso que las personas tienen que estar por un concurso, por una meritocracia en una institución, ¿no? A mayor poder, ¿no? La mayor pobreza se va a ver en la sierra y en la selva, ¿no? ¿No? Estas regiones concentran los índices más altos de pobreza y desnutrición, ¿no? La exclusión histórica de los pueblos indígenas, ¿no? Han eliminado, ¿no? Por la discriminación, han eliminado, ¿no? Su puesto en la historia, los pueblos indígenas, ¿no? La falta de representación y dificultades para ejercer sus derechos. Nadie se acuerda de los pueblos indígenas que apoyaron en la guerra del Pacífico, ¿no? Nos ayudaron a generar la resistencia a la breña, ¿no? Con Andrés Avelino Cáceres. Básicamente, ellos hicieron retroceder a los chilenos desde, estaban
en Trujillo más o menos, Ancash, perdón, Trujillo, Ancash, y los hicieron retroceder hasta Tacna, ¿no? Gracias a la resistencia formada por indígenas, al mando después de Andrés Avelino Cáceres, ¿no? Los servicios básicos y el acceso a salud en el Perú, ¿no? Los servicios básicos son esenciales para las personas, para que las personas puedan vivir de manera saludable y digna. Entre los más importantes que tenemos, el servicio de agua potable y desagüe. ¿Cómo es posible que hay lugares donde no hay agua potable? Que las personas tienen que recoger en baldes esta agua contaminada, agua de regadío, no potable, ¿no? Y con eso higienizarse. Entonces la salud, ¿no? No se va a dar en estas personas. Estas personas que cocinan con esa agua están expuestas a la disentería, a la enterocolitis, ¿no? Por usar aguas que no son adecuadas, ¿no? El Estado tiene que poner eh, un plan estratégico para levantar a todas estas personas. Un momento, por favor. Por privado, mensaje. A ver, disculpen, vamos a volver. Entonces, el agua potable y el desagüe, ¿no? Para evitar las enfermedades. En el pasado, ¿no? En los países europeos, la pesta negra, que fue una epidemia en toda Europa, mató a mucha gente, incluso más que el COVID-19, se debió a las ratas, ¿no? Las ratas convivían con el ser humano y estas pulgas de las ratas picaban y contagiaban la peste bubónica, ¿no? Y esto enfermaba y mataba a las personas. Ahora, con, con la creación de los desagües, se ha eliminado eso, ¿no? Pero es importante por eso tener desagüe y agua potable, electricidad, ¿no? La capacidad de poder ser más productivo en el día. Con electricidad podemos agilizar muchas cosas, poder hacer más rápido y también poder ser más productivos, ¿no? Haciendo trabajos, estudiando, ¿no? El Internet, ahora el Internet se ha convertido en lo que es un elemento de primera necesidad, ¿no? Porque nos conecta al mundo, podemos hacer trabajos, podemos hacer clases virtuales como lo estamos haciendo ahora, ¿no? Centros y puestos de salud que faltan en el Perú, ¿no? Y todos los peruanos no acceden pues a los servicios por igual, ¿no? Tú puedes irte a un poblado alejado y no vas a encontrar los servicios especializados, no vas a encontrar un servicio odontológico, un servicio ginecológico, de repente una enfermera, pero no más, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿no? Que estas barreras, estas diferencias persisten, ¿no? En el Perú para tener un acceso a la salud, ¿no? Hay pocos hospitales y personal de salud, ¿no? Largas distancias para recibir atención, ¿no? En algunos poblados alejados. Costos y trámites complicados para acceder a la salud, ¿no? La pandemia del COVID-19 nos dejó la evidencia de los problemas que ya existían, ¿no? La falta de oxígeno, ¿no? La escasez de las camas de unidades de cuidados intensivos, dificultades para la atención oportuna y vacunación desigual, ¿no? Se vacunaron algunas personas y otras no. Ahora, las brechas educativas post-pandemia en el Perú, ¿no? La pandemia del COVID obligó a cerrar los colegios por un largo periodo, ¿no? La enseñanza pasó a ser virtual, pero no todos los estudiantes tuvieron que adaptarse, ¿no? No pudieron adaptarse por igual por falta de tecnología, ¿no? Muchos estudiantes no tenían ni siquiera internet en su casa, ¿no? La educación virtual fue durante pues, la pandemia, pues la educación a distancia se volvió obligatoria para evitar contagios. Sin embargo, pues surgieron grandes dificultades, ¿no? La falta de conectividad, ¿no? En muchas regiones, especialmente rurales, no se podía tener acceso pues a estable a internet. Alumnos sin computadoras y dispositivos, ¿no? Radio y TV como única opción, ¿no? Hacer programas televisivos aprendiendo en casa, ¿no? Por televisión no era suficiente, ¿no? Y no es lo ideal, ¿no? Si tenemos ahora la ayuda del Internet. Las consecuencias post pandemia, ¿no? Los estudios posteriores han mostrado efectos preocupantes, como el retroceso en la comprensión lectora y las matemáticas, ¿no? Muchos estudiantes
no se rigieron a un adecuado estudio, ¿no? Virtual. Se dedicaban a hacer otras cosas, no le prestaban la seriedad del caso a la educación virtual. Y esto trajo como consecuencia, pues, de un retraso en lo que es la eficiencia en la comprensión lectora y las matemáticas. Deserción escolar, ¿no? Muchos jóvenes dejaron el colegio para trabajar y apoyar en la economía familiar, ya que estaba muy decaída por la pandemia. Capacitación digital limitada en docentes, ¿no? Muchos docentes de colegios no tenían los mismos ventajas o las mismas oportunidades para ser capacitados en la virtualidad. Ahora, vamos a hablar sobre ¿alguna pregunta hasta acá? Vamos a nuestro tercer tema, conceptos generales de salud. ¿Qué es la salud? Según la Organización Mundial de la salud es, bueno, hay algunos conceptos como que la salud es la ausencia de la enfermedad, ¿no? Eso viene a ser, pero la Organización Mundial de la Salud define la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social. ¿Qué significa esto? Físico, no solamente una bacteria te va a enfermar, sino tú te golpeas, te accidentas en el trabajo y debido a esas secuencias de ese accidente también estás enfermo. Mental, si tú trabajas en un lugar donde hay mucha violencia, hay mucho sicariato, ahora que estamos viviendo estos días de delincuencia, ¿no? Si tú vivieras en un lugar donde hay pandillas, encima hay sicarios, ponen coches, ponen bombas, hacen extorsiones, tú no podrías vivir, no podrías estar mentalmente sano. Y eso también es un desequilibrio, ¿no? Que viene a ser una ausencia de salud y social, ¿no? Si tú no tienes trabajo, no tienes los recursos económicos adecuados para poder mantener tu salud, también vas a caer en la enfermedad, ¿no? Y no solamente de las afecciones o enfermedades por virus o bacterias. Entonces, físico, mental y social también tiene que ver. ¿No? Esta definición nos muestra, pues, que estar sano no solamente significa no solo estar enfermo, sino sentirse bien en todos los aspectos de la vida. Dimensiones de la salud, ¿no? Se basan en tres dimensiones. La salud física, que se requiere el buen funcionamiento del cuerpo, ausencia de enfermedades o lesiones, poder realizar actividades diarias con energía y sin dolor, ¿no? Eso se llama salud física. Ahora, salud mental, manejo adecuado de las emociones y pensamientos. Esto es importante, el manejo de las habilidades blandas. Nosotros como profesionales tenemos que afrontar las dificultades. De repente tú estás en una cola, ¿no? Y se demora mucho el cajero y no lo hace y hay gente que se desespera, comienza a gritar, comienza incluso a querer golpearle al señor que está atendiendo, ¿no? Y eso solamente demuestra que la persona está alterada y está enferma, no está bien, de salud mental, ¿no? Entonces hay que hay que canalizar nuestras frustraciones, ¿no? Manejar nuestras emociones y pensamientos, ¿no? Una buena autoestima y capacidad para afrontar el estrés, ¿no? Que todos vivimos, ¿no? La estabilidad emocional y el bienestar psicológico. Y también tenemos que ver no solamente la salud mental, sino la salud social, relaciones sanas con la familia, ¿no? Amigos y la comunidad, inclusión, apoyo social y buena convivencia, capacidad para comunicarse y trabajar con nosotros. Las ideas claves para entender la salud, ¿no? La salud tiene que vivir en un equilibrio tanto físico, mental y social, ¿no? Depende tanto de nosotros mismos como del entorno en que vivimos. Por ejemplo, las condiciones de tu vivienda. Si tu vivienda, pues, tiene agua, luz, desagüe, ¿no? Todo esto, ¿no? Si es material noble, ¿no? Acceso a los servicios de salud, si está cerca, pues, un centro de salud, o si tú tienes la capacidad económica para poder pagar un seguro de salud, educación y trabajo, ¿no? Si usted ha sido, ¿no? Instruido en una buena institución, ¿no? Que le ha dado las herramientas para poder postular a ciertos trabajos, ¿sí? Relaciones sociales y culturales, ¿no? ¿Quién es tu amigo? ¿Con quién te juntas? ¿No? Va a definir quién eres. Si una persona se junta con gente chismosa, va a ser un chismoso más. Si gente se junta con borrachos, vas a ser un borracho más. Entonces, tus relaciones sociales te van a definir a ti como una persona, un profesional, ¿no? Si una dimensión se afecta, las demás también pueden verse perjudicadas, ¿no? Entonces, la salud es un derecho humano y este derecho humano se estableció por la Organización Mundial de la Salud a través de la Carta de Alma-Ata en el año de 1978, donde se estableció la atención primaria de salud, que incluía que toda persona, sin importar su credo, religión, estatus social, tenía derecho a la salud.
porque antiguamente, antes del año de 1978, la gente se moría de tuberculosis en el Perú porque era pobre. Entonces ahora no se concibe que una persona muera por ser pobre, ¿no? Se puede morir por descuido, ¿no? Pero no por ser pobre. Entonces, se estableció que la salud era un derecho fundamental del ser humano. Entonces, a nivel mundial, en cualquier lugar donde tú te accidentes, el Estado tiene la obligación de atenderte. Lógicamente, si te va a cobrar después, ya eso es otra cosa, ¿no? Organiza, pero te va a atender y no va a permitir que tú mueras, ¿no? Organismos de la de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud establecieron que todas las personas deben tener las mismas oportunidades de vivir con bienestar sin importar su origen, condición económica y el lugar donde vivan. Entonces, ¿qué implica el derecho, ¿no? De que la salud es para todos? El Estado implica que tiene la obligación de garantizar los servicios de salud accesibles para toda la población. Para bien o para mal, ahí tenemos una posta médica cerca de nuestra casa, tenemos a salud, ¿no? Un hospital de salud, ¿no? Para los que están asegurados, incluyen hospitales, centros de salud y atención de emergencia, ¿no? También, ¿qué más implica este derecho? Promover la prevención y la educación en salud, prevención para evitar la aparición de ciertas enfermedades, como campañas de vacunación, enseñanzas sobre el personal y la comunidad. También asegurar igualdad y no discriminación, ser más inclusivos en nuestro trato, ¿no? Que nadie sea excluido de la etnia, idioma o género y economía, ¿no? O lugar de residencia. También la sociedad va a tener un rol importante, ¿no? No solo el Estado cuida la salud y la comunidad, las familias, sino cada persona también puede participar en protegerla y mejorarla. Tenemos accesos a vacunas para prevenir las enfermedades, ¿no? Tú vas a salud o al MINSA y si tienes un niño pequeño, inmediatamente con su carnet de vacunación se le va a dar las vacunas gratuitamente. Políticas públicas de salud, como las campañas contra el dengue, que se ve pues en Perú cada verano, ¿no? Que aparecen, ¿no? Y el COVID-19 también, que vuelve a reaparecer con alguna variante, ¿no? Atención gratuita de bajo costo a los servicios públicos como el MINSA o el Seguro Integral de Salud del Ministerio de Salud. Ahora, ¿cuáles son los determinantes sociales de salud? Bueno, los determinantes sociales de salud son factores o son circunstancias que van a jugar un rol importante en la forma como el Estado te va a tratar, ¿no? La salud es una persona, ¿no? Y no depende de solo un cuerpo o de un hospital. También tiene influencia de condiciones en las que nacemos, crecemos o trabajamos o vivimos. ¿Y cuáles son estos determinantes? Los DSS, determinantes sociales de salud. Vamos a ver acá, tenemos la vivienda, es un determinante de salud. Si tú vives en un lugar precario, en un lugar donde es húmedo, donde la vivienda no es adecuada, te vas a enfermar, ¿no? Los hogares seguros y limpios favorecen la salud. La falta de saneamiento básico como agua potable y desagüe aumenta que sean proclives a enfermarse. El ingreso económico es otro determinante de salud. Si tu papá o tu pareja pues ganan bien, tienen un buen sueldo, ¿no? Son bien remunerados, pues tú vas a tener también acceso a mejores servicios de salud y por lo tanto pues una mejor alimentación y mejores cuidados. Por lo tanto el ingreso económico también es un determinante social de la salud. Educación, ¿no? Más educación implica mejores decisiones sobre la prevención y cuidado personal, ¿no? Favorece el acceso a los empleos formales y menos riesgos sociales, ¿no? Entonces, si tú, pues, estudiaste en una universidad en el extranjero, ¿no? De alto prestigio, definitivamente cuando concurses vas a tener más oportunidad de conseguir un buen trabajo, ¿no? El género, ¿no? Las mujeres y los grupos vulnerables pueden enfrentar discriminación y barreras para recibir la atención, ¿no? Este es otro determinante. Los servicios de salud, ¿no? No importa la disponibilidad, la calidad y la distancia que estén ubicados los centros de salud, ¿no? Tienen que estar asequibles a la población, ¿no? Si el centro de salud queda lejos y sin recursos, la atención llegará tarde. El entorno ambiental, ¿no? Donde tú vives, la contaminación del aire, el agua, el suelo, ¿no? Afecta indirectamente la salud. Por ejemplo, una persona que vive en una zona industrial donde hay puras fábricas, ¿no? Se queja de que no puede respirar bien y se le ve pues que los pulmones están llenos de químicos, de plomo, ¿no? Debido a las pinturas de la fábrica, ¿no? El acceso a agua segura es clave para prevenir las enfermedades, ¿no? Y esos serían pues algunos de los determinantes sociales de la salud. Y con eso terminaría todo, ¿no? Pero si hay alguna pregunta, jóvenes, las pueden hacer ahora. Entonces vamos a pasar a una encuesta, si no hay preguntas, en el chat.
voy a mandar un link para que llenen la siguiente encuesta, que probablemente también sea validado eh, como, como asistencia a esta capacidad, a esta capacitación. Entonces, un ratito, en el chat para todos, estoy enviándoles el link, ¿no? Para que ustedes lo llenen, ¿no? Dejaremos unos minutos para que ustedes puedan, ¿no? Colocar sus respuestas en base a la exposición realizada el día de hoy. Vamos a dejar unos 5 minutos. Bueno, esta encuesta también como máximo lo pueden realizar hasta el día de mañana, pero vayan copiando el link y guardándolo. Si no lo hacen ahora, lo hacen mañana. Sin embargo, voy a dejar unos 5 minutos también para que los que deseen lo terminen ahora. Profesor, Sí, dime. ¿Sí? buenas noches, profesor. Disculpe, pero mi nombre no figura en la encuesta que acaba de mandar. A ver, voy a hablar con el profesor. Profesor Miguel, ¿me escucha? A ver, un momento, voy a comunicarme con él. Señorita, ¿cuál es su nombre? Karen Yanina Soto Obregón. A ver, voy a anotar acá. Karen. ¿Karen qué? Yanina Soto Obregón. ¿Con G, Yanina o con Y? Con Y. Soto Obregón. Sí, Ya yo le voy a hacer presente al profesor. A ver, de repente puede modificar un poco la encuesta para que usted después entre. Más bien guarde el link por si acaso. está bien, profesor. Muchas gracias. Ok.
Bueno, jóvenes, creo que ya, ¿no? Finalizamos con la encuesta. Los que no han podido llenar la encuesta, graben el link. Y en el caso de los que no aparece, bueno, la señorita voy a comunicarle al magíster Miguel Ángel, ¿no? Acuña, para que revise ese tema. Ante todo, muchas gracias y buenas noches. Disculpe, profesor, ¿ya terminó Sí, las clases? ¿Eso sería todo? no sabría decirle, a ver, yo estoy que lo llamo creo que hay otro taller, pero no sé si después hay Esto es otro, de cultura general, nada más. ya, pero hay otros talleres, me parece. Es para el día jueves, Ya, claro, ¿no? a mí me han encargado solamente este tema, entonces no sabría Ah, decirle, ¿no? Entonces, ok, probablemente profesor. si hay Hay que otro esperar taller, nomás. sí, Ya, sí, profesor, muchas gracias. yo entonces mm, ya lo tengo terminado, ya seguro que en otra fecha le darán para el otro taller. Muchas gracias. ¿Talleres son, disculpe, profesor? ¿Perdón? ¿Cuántos talleres son en total? Como le digo, me parece que son como tres, pero a mí me han dado este tema nada más para dictarlo. Seguramente otro docente hará los otros temas. Ya, ya, profesor, muchas Ok, gracias. listo.